estaremos ingresando a una nueva unidad que corresponde a los viajes de expedición europeos. Y la importancia y trascendencia que tiene este tema es que cambió la historia no solamente en el mundo, ni de América, sino también en la historia del Perú, los acontecimientos que ahora vamos a ver, porque ello va a influenciar notablemente a lo que será la conquista del Imperio del Tahuantinsuyo, es decir, la conquista del territorio peruano. Durante la Edad Media, los conocimientos geográficos de los europeos eran mucho más limitados que incluso en la época de los griegos y los romanos en la época antigua. Vemos aquí un mapa del mundo a inicios del siglo XV, que es la época en la cual nos vamos a situar, y aquí solamente, como vemos aquí en el sector que tiene color, era el espacio conocido por los europeos. Se conocía Europa, ¿no? Asia, el norte de África, perdón, la zona del mar Mediterráneo, el oeste de Rusia, todo este gran sector, además el cercano Oriente, Islandia, e incluso también el sector del Mar del Norte. Todo lo que tenemos aquí era el mundo conocido de aquella época. Se desconocía la existencia del continente americano, de gran cantidad del continente africano y de Australia y las islas que conforman Oceanía. Ese era el mundo conocido entonces en esta etapa durante el siglo XV, que es precisamente de alguna manera las motivaciones que van a darse para poder hacer viajes que permitan la exploración y posteriores descubrimientos. La forma de la Tierra, en cuanto a esta forma, se creía que siempre estaba representada en esta etapa, en el siglo XV, como la forma de un disco, e incluso habían quienes no faltaron los que la describían incluso como un cuadrado. La concepción de la esfericidad de la Tierra se consideraba una herejía, porque era contraria al dogma de la Iglesia, que concebía como un disco el centro del universo. Los grandes descubrimientos posteriormente se encargaron de aclarar estos mitos y creencias y los falsos conceptos acerca de los continentes, los mares y la forma de la Tierra. Entonces, es en esta etapa donde se va a dar una serie de situaciones enigmáticas de que si la Tierra era esférica o plana. Posteriormente, cuando Cristóbal Colón descubre este nuevo continente, América, y posteriormente el viaje de circunnavegación de Hernando de Magallanes, comprobarán que la Tierra no era plana, sino esférica. La expansión europea. La época de los grandes descubrimientos abarca aproximadamente 100 años, que van desde el mediados del siglo XV hasta mediados del siglo XVI. Durante estos 100 años aproximadamente, se llevaron a cabo exploraciones preliminares a los grandes descubrimientos y conquistas que significaron de mucha importancia al mundo, ya que estos ocurrieron aproximadamente entre 1488, fecha del descubrimiento del Cabo de Buena Esperanza por Bartolomé Díaz, y 1533, fecha de la caída del Cusco en manos de los españoles. Durante este periodo, Europa se expandió vertiginosamente por todos los continentes, multiplicando sus tierras en medios geográficos desconocidos, a la vez que contactaban los usos, costumbres, razas, idiomas, animales, culturas de civilizaciones diferentes con los grandes descubrimientos, y que esto tomó precisamente una mayor envergadura. Entonces, la expansión europea tiene una característica de que Europa sale a buscar nuevas rutas, sobre todo para el comercio, y precisamente las causas de esta expansión son las que vamos a explicar en breve. Dentro de las principales causas que motivaron durante el siglo XV a los europeos a salir en búsqueda de nuevas tierras, tenemos las causas comerciales. Durante los últimos siglos de la etapa de la Edad Media, la economía comercial, especialmente la zona ubicada en el mar Mediterráneo, ¿no?, al sur de Europa, había experimentado un aumento sin precedentes, lo que va a motivar a los comerciantes de esta parte de Europa a buscar distintas relaciones directas con los países de Asia, principalmente con este continente, los cuales proveían de numerosos objetos y productos de consumo. Entre ellos tenemos la seda, piedras preciosas, incienso, el clavo de olor y el jengibre, o nosotros lo conocemos como el quión, ¿no? Todas estas especies precisamente eran saborizantes aromáticos que eran muy cotizados por los pueblos europeos. Y además, esta etapa, estas causas comerciales, se van a agravar debido a la 33. En este mapa
para entender un poco más el tema, estamos viendo las rutas comerciales, ¿no? Entre Oriente y Occidente, el mundo conocido hasta el siglo XV. Tenemos aquí en verde las rutas terrestres, que desde la zona de la China y la India, habían comerciantes que llevaban hacia un puerto denominado Constantinopla los productos para ser comercializados, tanto por los reyes europeos como por los comerciantes que llegaban hasta este sector, ¿no? Y en el año de 1453 se produce la famosa toma de Constantinopla, ¿ya? Entonces, el siguiente esquema, ¿no? Acá tenemos el puerto de Constantinopla, fue tomado por los turcos y precisamente este acontecimiento histórico hizo que los pueblos europeos, los reinos, tanto de Portugal, España, Italia, Francia, Inglaterra, que eran los principales consumidores de estas especies, buscaran nuevas rutas alternativas porque los turcos habían tomado el norte de África, parte de Asia y el sur de Europa, precisamente porque ellos eran comerciantes y tuvieron la ambición de tomar este puerto, esta ciudad y puerto comercial en el año de 1453. Este hecho definitivamente marca un hito en el cambio de la historia universal. Las causas económicas que también motivaron y que están muy vinculadas a lo anterior es el alza de la demanda del azúcar en Europa, debido a qué? A la escasez de tierras cultivables y al empleo del oro como moneda para las transacciones internacionales, lo cual dio un incremento de la demanda del preciado metal. Recordarás que en la antigüedad no se utilizaba la moneda ni los metales preciosos, incluso en el mundo se utilizaba el trueque como un sistema de comercio económico que permitía satisfacer la necesidad de los pueblos, pero poco a poco se le va a ir dando un valor, por ejemplo, al azúcar y en este caso al oro, y esto también va a motivar que haya una motivación que permita la expansión de los europeos durante el siglo XV. Otro elemento importante es las causas ideológicas, es decir, el afán de lucro y las búsquedas de aventuras por parte de muchos navegantes de la época. Un personaje importante es Marco Polo. Marco Polo, precisamente en sus viajes que hizo anteriormente al siglo XV, al lejano oriente, entusiasmaron a los europeos, tanto comerciantes como marinos, porque él describe en su libro, el libro de las maravillas, lugares fantásticos, lugares donde las costumbres, los paisajes, los usos y los lugares exóticos precisamente eran de maravilla para las narraciones que se estaban dando durante precisamente el año de más o menos 1271, imagínense, ¿no? Como 200, 300 años antes de esta expansión, ya Marco Polo había hecho sus viajes, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Él llegó hacia la zona de la India, hacia la zona de China, y describió en este libro las maravillas que había hecho en su viaje, que para la época no todos habían llegado a cumplir estos ideales. Entonces, estas fueron las principales causas. Pero también hay un aspecto importante que significa los avances en la tecnología. La cartografía es el primer avance tecnológico importante que debemos de saber. A partir del siglo XIII, los marinos italianos y portugueses, que fueron las potencias marinas de este siglo en adelante, elaboraron una serie de portulanos. ¿Qué eran los portulanos? Mapas, fíjense ustedes aquí, uno de los portulanos antiguos, que representaban con detalle la forma de relieve y las posibles rutas marinas. Es un mapa, se podría decir inicial, es un mapa donde vemos mucha iconografía, muchos gráficos, que solamente eran entendidas por los navegantes y se podrían decir que eran los primeros mapas que se formaron en nuestra historia y que tenían cierta significancia, sobre todo para los marinos, tanto italianos como portugueses. Recuerda tú que la cartografía es el arte y la ciencia de elaborar mapas. Antiguamente no habían los sistemas que hoy en día manejamos para elaborar, pero sin embargo, para la época, para el siglo XIII en adelante, la elaboración de estos mapas van a ser de trascendental importancia para dichos descubrimientos. En cuanto a la tecnología, algunos instrumentos de navegación muy importantes que se utilizaba para poder navegar en estos océanos y mares fueron la brújula, que es precisamente un instrumento que permite la ubicación utilizando los puntos cardinales. En sí, es una aguja imantada que siempre va a estar sobre un eje de metal y va a apuntar siempre hacia el norte. Esa era la forma en la cual los antiguos hombres
en Europa y en el mundo utilizaron para poder orientarse en las navegaciones que duraban días, semanas, incluso meses o hasta años en los océanos y en los mares, que se empezaron a utilizar en Europa precisamente en el siglo XV. Y otro elemento importante también es el astrolabio. Se denomina astrolabio a esta herramienta que permite, dependiendo la altura de los astros, mide la altura de los astros, poder también ubicarse en la navegación que va a durar tiempos relativamente extensos y les permitía tener una ubicación más precisa para la época, ayudándose precisamente no solamente con la brújula, sino también con las estrellas, con los astros, que fueron muy utilizados por los navegantes en esta época. Tenemos que también el diseño de las embarcaciones van a verse modificadas. Se difundieron modelos de naves más apropiadas para la navegación en alta mar, como son la carabela y la nao. La carabela es una embarcación relativamente más ligera y más pequeña que las naos. Estas dos embarcaciones, ambas, como vemos en la gráfica, tienen velas que son impulsadas por el viento y permite mayor velocidad para llegar a los puntos estratégicos o a los puntos geográficos que eran ambicionados por los europeos, ¿no? Italianos y portugueses tuvieron esta posibilidad de hacer las primeras expediciones, pero luego otros países como Portugal y también Inglaterra más adelante y España más adelante van a tener esta posibilidad de hacer estos descubrimientos y grandes viajes. Habíamos indicado que durante el siglo XV los portugueses exploraron las costas del África. Recuerda tú que la ciudad y el puerto de Constantinopla había sido tomada por los turcos. Entonces, los productos que llegaban de la zona de China y de la India ya había sido bloqueada porque los turcos tomaron la ciudad y el puerto de Constantinopla. ¿Qué hicieron los portugueses en su afán de conseguir estas especias? Tratar de bordear el continente africano para llegar hasta la zona de la India y posteriormente también llegar hacia la zona de la China. Por eso es que las primeras exploraciones van a ser bordeando las costas de África para posiblemente llegar hacia el oriente, que era un sector muy cotizado en aquellos años. Vamos a ver que hay dos personajes muy importantes quienes se van a atrever a hacer estas primeras expediciones. Uno de ellos es Bartolomé Díaz. Acá tenemos un mapa del viaje de Bartolomé 187 y 1488. Él quiso llegar hacia la zona de la India, pero su viaje se vio de alguna manera bloqueado porque no pudieron cruzar desde el Atlántico hacia el Índico en la zona denominada el Cabo de Buena Esperanza. Los malos momentos del clima imposibilitaron que continuara su viaje hasta llegar a la India, retornando a Portugal sin el éxito que él se había esperado. Pero, sin embargo, este viaje relativamente largo en la época precisamente permitió que hayan mayores expediciones posteriormente. Otro personaje importante dentro de los portugueses es Vasco da Gama. Él sí logró navegar por la costa oriental africana. Cruzó el Cabo de Buena Esperanza, este sector sur de África, cruza toda la zona bordeando las costas del Océano Índico africanas hasta llegar a la ciudad de Calicut, en la India. En esta, posteriormente, va a regresar con los barcos cargados de elementos como el jengibre, también llamado el quión, y sobre todo la canela, que eran especies muy valoradas en aquella época. Y por lo tanto, van a tener una posibilidad de descubrir nuevas rutas que le permitiesen llegar hacia la India y posteriormente a la China. Finalmente, en este mapa vemos algunas de las exploraciones que posteriormente a estos inicios hay muchos viajes que se van a dar, muchos de ellos bordeando África, se llegó a la India. Vamos a ver en algún momento, que es la siguiente clase, el momento en el que España posteriormente interviene y descubre sin querer tierras nuevas, que es nuestro continente americano, porque recuerda tú que este continente americano para ellos en el siglo XIV, siglo XV, no existía, ¿no? Eso lo vamos a explicar con mayor detalle en la próxima clase. Entonces, en este mapa vemos algunas de las expediciones importantes que tuvieron diferentes navegantes europeos durante el siglo XV y posterior a estas etapas. Incluso el primer viaje de circunnavegación, es decir, alrededor del mundo, se va a dar entre 1519 y 1522 al mando de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Muy bien, chicos.
Les agradezco por su atención a la explicación. Espero que haya sido entendida la clase el día de hoy. Estate atento para las indicaciones que te voy a dar en breve.